Amigos míos, este anime barra donghua va en serio. Aunque Link ya no sea el protagonista, la intensidad no bajó ni un poco, y pese a que muchos decidieron odiar a Soul por lo que pasó en el final del capítulo anterior, la forma en la que nos lo presentaron esta semana me pareció excelente. Regresamos varios años en el pasado a una época donde los héroes no parecían ser tan superficiales, y donde los niños crecían deseando ser como ellos. Una época en donde un hombre que no tenía puntos de confianza demostró ser mejor que los que tenían millones de ellos. Hablemos entonces del capítulo número 5 titulado Un actor. Año 20 después de la asociación, un joven Yang Cheng perdía a sus padres por culpa de unos ladrones, y antes de que estos pudieran hacerle daño, Soul lo salvaría y luego le preguntaría su nombre. 16 años después de ese trágico incidente, Cheng es un joven de 22 años que aspira a salir con una chica llamada Xia Qing. Ambos estudian en la misma universidad y antes de graduarse quiere invitarla a un concierto de Lucky Xian, quien por cierto es la siguiente protagonista. Buen foreshadowing ahí. Desafortunadamente para Cheng las cosas no salen como esperaba, y cuando estaba a punto de invitar a Xia Qing, de la nada aparece otro sujeto, arruinando el momento completamente. Y lo curioso de esto es que a lo largo del capítulo esta persona siempre va a aparecerse cuando Cheng trata de confesarse, es como si lo siguiera o algo por el estilo. Según lo que nos cuentan en esta parte, dicho sujeto tiene la intención de abrir una agencia de héroes, tal vez es por eso que sigue cerca a Cheng, porque le parece un buen candidato a reclutar, aunque técnicamente Cheng es una persona sin ningún punto de confianza, por lo que no debería estar interesado en él. Pero en fin, como Cheng no fue capaz de invitar a la chica porque estaba el otro sujeto, decide aceptar una oferta de trabajo para actuar como Soul delante de un grupo de niños, y si lo hacía bien, podía obtener una oportunidad para trabajar en el 34º aniversario de este héroe. Aparentemente Soul llevaba 34 años sin quitarse la máscara, bastantes años la verdad, y al menos yo no confiaría en que durante todo ese tiempo haya sido la misma persona quien usara el traje. Es decir, aunque Cheng quería conocerlo en persona, no había garantía de que fuera la misma persona que lo salvó en el pasado. El tema es que el protagonista resultó siendo muy buen actor, y gracias a su talento logró ganarse fácilmente a los niños, menos a uno. Curiosamente el que se parecía a Lin Ling, pero no, Pomelo no es Lin Ling. Que su corte de cabello sea igual al del protagonista anterior no significa que sean el mismo personaje. Si las cosas funcionaran de esta manera, entonces la peli verde del capítulo anterior estaría en todos lados porque reutilizan mucho ese modelo. De todas maneras, aunque no se tratara de Link, Pomelo es un personaje muy importante en la vida de Cheng, no solo porque es el hermano de Xia Qing, sino porque sería la primera persona que confiaría en él. Pero antes de llegar a esa parte, la parte final del capítulo, hay que decir que al principio este niño fue muy crítico con el protagonista. Creía que tanto su actuación como su traje estaban pasados de moda y tampoco le gustaba el guión que utilizaban, sobre todo porque seguían usando a Sombra como villano principal, quien para esa época ya había sido eliminado por Hombre Firme. Las críticas del chico fueron bastante duras y casi arruinan su oportunidad de conocer a Soul, pero no todo fue malo, ya que cuando Xia Qing lo vio pidiéndole consejos a su hermano, porque Pomelo era su hermano, decidió contratarlo para que charlara un poco con él, ya que este no tenía muchos amigos. Era una gran oportunidad para acercarse a la chica que le gustaba, y aunque al principio Pomelo parecía ser un chico molesto, al final lograron llevarse muy bien, e incluso lo apoyó para que pudiera declarársele a su hermana, para que decidiera revelarle su identidad, porque Xia Qing no tenía ni idea de quién era el actor que había contratado. Esto porque Cheng siempre se ponía la máscara cuando hablaba con ella. Cheng tenía miedo de revelarle su identidad, su falta de confianza era muy grande. Debido a lo que ocurrió con sus padres, ya que su índice de confianza nunca pasó de 0, el protagonista nunca se vio a sí mismo como alguien en quien los demás pudieran confiar. Por eso quería ser como el héroe que lo salvó, y las críticas de Pomelo le hicieron replantearse muchas cosas. Después de que su jefe le sugiriera declararse en cierta mesa, la cual tenía la mística porque todos los que se declaraban allí terminaban en pareja, y de que le dejara el trabajo de repartidor en lugar de unos sujetos con mala reputación que grande el jefe, Cheng trabajaría duro para mejorar su traje, para actualizarlo según los consejos que le había dado Pomelo, aunque irónicamente al chico no le gustó su nuevo traje con lucecitas. Y es que para Pomelo Cheng no actuaba, él era Soul. Sentía que eran iguales y por eso le disgustaba que llenara su traje de luces para simular los poderes del héroe, cosa que más tarde lo llevaría a implementar guantes con electricidad. Con el tiempo Cheng logra crear una actuación convincente y se propone superar la audición para el aniversario de Soul, lugar en donde volvería a encontrarse con el sujeto que siempre interrumpía sus declaraciones, solo que esta vez este hombre cuyo nombre era Shang Xiao
sería uno de los jueces del evento, y si les suena el nombre de este sujeto, es porque el presidente del grupo Triman tiene el mismo apellido, el señor Shang, por lo que no me sorprendería que este sujeto fuera su hijo, lo cual también explicaría por qué en su hoja de vida tenía experiencia del grupo Triman. Y uno podría pensar que Shang no escogería al protagonista, ya sea porque lo veía como un rival amoroso o algo por el estilo, pero en realidad quien lo terminó sacando de la audición a pesar de haber llegado hasta la final fue el presidente de la agencia de Yi-Soul, un hombre de cabello blanco que ya habíamos visto en el capítulo anterior y quien también sale en el opening. Este hombre rechazó a Cheng porque era el único actor que no tenía puntos de confianza, y tal como dicen más adelante, si no tienes puntos de confianza no eres nadie. Esta situación deprime bastante a Cheng, y como no pasó la audición, no fue capaz de invitar a Xia Qing al concierto de Lucky Xian. ¿Y a quién le importa el concierto? Ni siquiera fue capaz de verla a ella y a Pomelo a la cara. Esta derrota hizo que Cheng perdiera toda su confianza, y aunque Xia Qing nunca lo vio como un perdedor, e incluso lo invitó ella misma al concierto, desde su punto de vista no tenía caso seguir insistiendo. Creía que ella había perdido cualquier chance con ella, pero eso no era cierto. De hecho era todo lo contrario, ella lo amaba, pero ¿qué le vamos a hacer? Al final del día así somos los hombres, no entendemos indirectas, aunque en este caso eran bastante directas. Al final quien sí tuvo el valor de buscarlo fue Pomelo. El chico quería saber por qué los había ignorado, por qué había dejado de intentar ser como Yi-Soul, pero a Cheng nunca le interesó ser ese héroe, o mejor dicho, hacía tiempo que se había rendido con eso. Lo único que le quedaba era conocerlo en persona, pero ya ni eso podía hacer. Al oír esto, Pomelo se sintió muy decepcionado de él, y cuando estaba a punto de irse, los sujetos a los que Cheng les había quitado el trabajo secuestraron al chico. Este suceso cambia para siempre la vida de este personaje, ya que aunque se consideraba a sí mismo un don nadie, no iba a permitir que le pasara algo malo al hermano de Xia Qing, y contra todo pronóstico logró alcanzarlos antes de que escaparan, y hay que decir que casi los mata en el proceso, tanto a Pomelo como a los secuestradores. Fue muy imprudente de su parte lanzarse hacia el parabrisas, esa camioneta quedó hecha trizas, pero afortunadamente no le pasó nada a Pomelo. Cheng logra sacarlo de allí, y cuando parecía que todo había salido bien, los secuestradores lo golpearían por la espalda, le dan un palancazo en toda la cabeza y luego comenzarían a golpearlo sin cuartel. Mientras todo esto sucede, Yi-Soul da su discurso de aniversario. Habla sobre por qué nunca se ha quitado la máscara. Le pregunta a los asistentes si creen que es porque no puede afrontar quién es, o si es porque no quiere que sus seres queridos salgan heridos. Admite que tuvo muchas oportunidades para revelar su rostro, pero esa máscara no es solo un accesorio. Representa la confianza que le tiene la gente, la esperanza que le da a todos aquellos que lo ven, y también es un recordatorio del valor y la justicia que hay en el interior de cada persona, porque todo héroe nace de la chispa que hay en el corazón de la gente. Mientras suenan estas palabras, vemos a Cheng dándolo todo para proteger a Pomelo, porque no son los puntos de confianza los que le dan poder a alguien, sino la voluntad de hacer el bien, de proteger a los demás. Puede que no tuviera ni un solo punto de confianza, pero su valentía era más grande que eso, y cuando parecía que le iban a dar el golpe final, Pomelo le grita que se levante, y no solo eso, lo llama Yi-Soul. Por primera vez en toda su vida, Cheng recibe la confianza de alguien más. Era su primer punto, y al igual que Hombre Firme, cuando la niña le pidió que resistiera el peso de una viga, su fuerza aumentó como si hubiera ganado miles de puntos, porque no hay nada más poderoso que la confianza de un niño, la confianza de alguien que verdaderamente cree en ti. Con ese solo punto y en una secuencia espectacular con una versión instrumental de Neon Rain, el tema de Yi-Soul, Cheng logra vencer a los secuestradores. Con ese único punto logró representar a la perfección los ideales de su héroe favorito. Aunque eso sí, una cosa es salvar niños y otra ser capaz de declararte a la persona que te gusta. Y a pesar de sus actos heroicos, Cheng seguía teniendo dudas al respecto. Quería revelarle su rostro hacia Qing, incluso se quitó la máscara, pero antes de que pudiera voltear para verla de frente, de nuevo Shang volvió a interrumpirlo. De verdad que es muy raro lo de este sujeto. Hasta Xia Qing le preguntó cómo es que llegó allí. Pero no todo fue malo, ya que en realidad ese loco no estaba allí por la chica, sino por él. Aunque no estoy muy seguro de que eso sea algo bueno, pero al menos Cheng pudo quedarse tranquilo de que no le iban a quitar a su chica, y ya sea para bien o para mal, Shang hizo lo que él no pudo hacer. Le reveló su identidad a Xia Qing. Yi-Soul no pudo tener un mejor inicio. Ya sabemos la clase de persona que es Yang Cheng, un hombre que no teme poner su vida en riesgo para proteger lo que le importa. Probablemente quien asesinó a Moon no fue él, sino uno de los tantos dobles de Yi-Soul. El tema de la máscara nos plantea muchas cosas. Si nadie sabe cómo luce la persona que está detrás del traje, técnicamente cualquiera podría usarlo.
y si vemos las cosas de esa manera, tiene sentido que Yi-Soul haya logrado mantenerse activo durante tanto tiempo, porque si no quería verse afectado por las creencias de la gente, como le pasaba a Nice, lo único que tenía que hacer era quitarse el traje después de trabajar. Suena bastante ingenioso y ojalá funcione de esa manera, pero eso también nos plantea un problema, y es que si otra persona utiliza su traje, no hay nada que le impida robar esos poderes, ya que Yi-Soul no es un héroe creado en torno a una persona, es más un símbolo, y así como hay audiciones para interpretarlo en parques temáticos, cualquiera podría tomar su puesto. Es una premisa interesante y ya veremos cómo le va a hacer Cheng para convertirse en el nuevo Yi-Soul. Esperemos que no lo haga de la misma forma que Link y que sea el propio Yi-Soul quien le herede esa posición. Y ya está, gente, con eso llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.